Bien, hola chicos, ¿qué tal con todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este primer taller de lengua y señas. Me presento, mi nombre es Esteban Ramírez, soy intérprete de lengua y señas y también el término es CODA, es C-O-D-A, ¿no? CODA. ¿Qué quiere decir CODA? Ser hijo oyente de padres sordos. Bien, mis papás son sordos. He nacido en una familia de esa naturaleza y bueno, desde muy pequeño hasta el día de hoy convivo con sordos y trabajo también con sordos. Considero a la lengua de señas como mi lengua materna porque fue lo que utilicé primero para comunicarme con mis padres. Incluso aprendí lengua de señas antes de aprender a hablar. Bien, entonces, vengo ya trabajando con la UTP desde que empezó la pandemia prácticamente. Y bueno, es un gusto continuar con ustedes ahora en los talleres, en las clases de lengua de señas. Bien, a ver, antes de Dice que iniciar, estás en clases. perdón, ¿hay una consulta o alguien por ahí? Nada, ¿no? Ya. A ver, algunas indicaciones ya antes de comenzar con la clase de hoy. Ay, perdón. Ya, a ver, denme un ratito, por favor, estoy buscando las indicaciones que tengo que darles hoy. Eh, ya, ok. Ya, a ver, vamos a empezar con estas. Ok. Ok, acá tenemos las clases grabadas. Ya. Eh, ya. Esa es la información para que ustedes puedan acceder a las clases grabadas. Todas las clases son grabadas y después de los fines de semana entiendo que se suben a la plataforma Canvas. Bien, y el taller de lengua de señas lo puedes encontrar en los talleres culturales. Justo ahí está el link, grabaciones, talleres culturales, y ahí vas a encontrar tú los videos de las clases de lengua de señas. A ver, acá explico. Yo no me quedo con los videos grabados, así que yo no tengo videos de las clases. Y una vez que yo inicie sesión, automáticamente se está grabando y esto queda guardado, imagino, con los encargados de estos talleres. Bien, a mí solo me proporcionan el link, yo inicio sesión y ya todos ustedes acceden a esta clase. Yo solo me encargo de dictar la clase, dictar el taller. ¿Bien? Nada más, no creo grupos de WhatsApp, aunque podríamos crear una hora de repente. Podemos hacer, crear un grupo de WhatsApp solo con ustedes, con los que son del taller de lengua de señas. Um, o también hay un grupo de Telegram que ahorita les voy a pasar. Pero bueno, solamente, como les digo, me encargo de crear la sesión y los videos, de subirlos o de tener acceso a la plataforma Canvas o acceso a los videos, eso ya lo ven los que están encargados de los talleres, ¿sí? Bueno, la otra información que debo de proporcionarles, que también acá lo tengo, es acerca de las inscripciones. Ya, ahí tenemos las inscripciones, es por cada sesión a la que desee ingresar. Todos los viernes se habilitan las inscripciones en la OTP y en el aplicativo de la OTP también, ¿no?
Y los enlaces Zoom los podrás encontrar en las plataformas mencionadas. Ah, ya no hay un enlace de Telegram. Ya. Bueno, y les paso esta última información. Es de una encuesta. ¿Ya? En el siguiente link nos puedes hacer llegar tus comentarios o sugerencias para ofrecerte una mejor experiencia de este taller, ¿ya? De esta clase. Las encuestas son por cada clase. Entonces, ahí puedes tú tener tu cuestionario abierto y una vez que terminemos la clase de hoy, tú puedes ahí colocar tus comentarios, qué es lo que te ha parecido esta clase. Bien, bueno, veo que no nos han pasado un link para el grupo de Telegram. Imagino que ya no hay, porque el año pasado había un grupo de Telegram y por ahí pues se pasa información y todo eso demás. Entonces, al final vamos a crear un grupo de WhatsApp y por ahí les comparto el link y si ustedes gustan unirse al grupo de WhatsApp, pueden unirse y ya por ahí también vamos a poder pasar los links, los enlaces o información adicional de lo que consiste este taller de lengua de señas. Muy bien, listo. Entonces, esta es la información que lo proporciono siempre al inicio de clase y al final de la clase. Muy bien. A ver, ¿qué otro? Ya, otra cosa que debo de comunicarles también es el taller de lengua de señas que estamos llevando ahora. Entiendo que es por verano. Entonces, imagino que va a terminar a fines de febrero, inicios de marzo, es lo que más o menos nos dijeron. Y me han dado un horario de lunes y martes. Lunes y martes de 9 a 10:30 de la mañana. ¿Ya? Lunes y martes de 9 a 10:30 de la mañana. Bien, entonces, ese es el horario. Ahora, ¿cómo se va a llevar las clases? Todavía estamos por verlo. El año pasado, un poco para que me entiendan, el año pasado llevaba 3 clases por semana. Era lunes, martes y jueves. Y en estas 3 clases yo avanzaba el mismo día, el mismo tema. Por ejemplo, el lunes hacía la clase de presentación. El martes repetía la misma clase, la clase de presentación, y el jueves también repetía la misma clase. Eso porque el grupo de alumnos que ingresaba el lunes era diferente al grupo de alumnos que ingresaba los martes y era diferente al grupo de alumnos que ingresaba el jueves. Entonces, porque algunos tenían clases, se les cruzaba, entonces solo podían asistir, por ejemplo, solo los jueves, ¿no? Por eso yo lo trabajaba de esa forma. En este caso de verano, no sé si lo vamos a seguir haciendo así, o sea, no sé si el lunes, lo que voy a trabajar hoy, lo voy a repetir mañana, o voy a continuar la clase de hoy, mañana hago la segunda clase, ¿ya? Entonces, todavía estamos por ver porque estamos viendo si el grupo de alumnos de hoy es diferente al de mañana, ¿ya? Entonces, por si acaso, si ustedes desean, ingresen mañana a las 9 de la mañana igual, y ahí ya va a estar definido si vamos a continuar con la segunda clase o voy a repetir la clase de hoy para mañana, dependiendo el grupo de alumnos que ingrese mañana también. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tengo para ustedes. Por ahí me preguntan, este taller es solo el lunes porque tengo entendido que los martes es otro taller. Bueno, yo tengo designado lunes y martes, según el horario que me han pasado. Eh, Déjenme comprobarlo, por favor, lo voy a revisar bien. Ayer estaba viéndolo, pero voy a revisarlo bien, ¿ya? Am, a ver, denme un ratito.
Ya, a ver, tengo lunes a las 9 de la mañana. Ahorita, por ejemplo, en simultáneo hay una clase de entrenamiento físico para fútbol. ¿Ya? Ahora, hay algunos talleres que son virtuales y otros presenciales. ¿Ya? En nuestro caso, bueno, son virtuales todos. Y tengo mañana también, sí, acá está, a las 9 de la mañana. Y en simultáneo hay otro taller de Guaylas, a las 9 de la mañana también. Sí, entonces, ya bueno, ustedes tienen la opción si gustan, ingresar a los talleres de lengua de señas o ingresar a otro taller, no hay ningún problema. Igual los videos te quedan grabados, así que ustedes pueden tener acceso también a las clases que vamos a dar. Muy bien. Bien, entonces eso es lo que tenía para informarles. Ahora sí, vamos ya a iniciar la clase de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Ya, en un ratito lo voy a buscar las diapositivas. Ya está. Ya. Muy bien, listo. Ahora sí, les comparto mi pantalla. Voy a presentarles la clase de hoy. Ahí está, listo. Muy bien, no sé si se ve bien, se escucha bien. Por ahí se me confirman, por favor, por el chat o pueden poner su micro. ¿Se escucha Está bien, claro? profe. ¿Se ve Sí, también las diapositivas? sí se ve bien. Listo, muy bien. Bien, chicos, para esta clase, miren, un poco como que, am, me siento un poco desconectado con ustedes cuando simplemente yo hablo y nadie me dice nada. Entonces, por ahí sí me ayudan en quizás escribir por el chat, ¿no? Como que alguna consulta que tengan, preguntas, dudas o algún aporte quizás que quieras hacer. Todo está bienvenido por el chat. Yo estoy atento por ahí. Ahora, si tú deseas participar prendiendo tu micrófono, puedes levantar tu mano, ¿ya? Ahí ya todos sabemos que tienes la opción de levantar la mano, levantas la mano. Te doy el pase para que puedas participar con el micrófono abierto. ¿Sí? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, por el chat, todo es libre, pueden comentar ahí. O si deseas prender tu micrófono, levanta la mano y te doy el pase. Bien. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con una introducción al curso básico de lengua y señas. Es lo que vamos a ver durante estos meses o semanas. Va a ser solo básico, ¿ya? No se ilusionen tanto en con que ya sí, de acá hasta diciembre, hasta acá hasta febrero o marzo, pues ya voy a ser intérprete de señas, ¿no? O sea, para ser intérprete necesita mucho más tiempo, incluso algunos años. Y lo que vamos a ver ahora solo va a ser algo básico que te va a servir para comunicarte con un sordo, pues, de forma básica, ¿no? La clase de hoy va a ser teórica, expositiva, ¿ya? Las siguientes clases van a ser prácticas, vamos a ver diferentes temas. Pero lo de hoy solamente vamos a hacerlo teórico, ¿ya? Porque es necesario saber un poco de teoría antes de entrar a la práctica, ¿ya? Todo lo vemos en tus clases de universidad, también siempre es así. Ves un poco de teoría y después ves todo lo que es la práctica. Entonces lo vamos a hacer lo mismo aquí, porque es importante que sepas algunos conceptos básicos de lo que es la lengua de señas, algo de la problemática de las personas sordas, la problemática social. Necesitamos saber un poco de en qué consiste la lengua de señas, cuáles son las formas equivocadas de usar la lengua de señas, algunos mitos, y etcétera, que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Vamos aquí a hablar de la persona sorda. Bien, usualmente se cree que los sordos comparten las mismas características, ¿no? Siempre por ahí me han dicho, profesor, un sordo me habló.
¿es sordo? ¿Se está haciendo el sordo? Ya. ¿Es posible que un sordo hable? Sí, sí es posible. Ya. Entonces, si un sordo te habla, no es que se haga el sordo, es porque es posible. Porque seguramente tiene alguna característica dentro del grupo de personas sordas. ¿Ya? Entonces, todo lo que es el conjunto de personas sordas, ¿no? Dentro de este conjunto hay diferentes características de personas sordas. ¿Ya? Entonces, no todos son iguales. Hay algunos que pueden escuchar un poco y otros que no. Otros que pueden hablar bien, otros hablan más o menos y otros no hablan nada. Otros que saben lengua de señas, otros que no saben nada de lengua de señas. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. Usualmente se clasifican en tres: por el grado de discapacidad, por la etapa de la pérdida auditiva y por el medio de comunicación que ellos utilizan. ¿Bien? Entonces, por el grado de discapacidad tenemos dos. Ahí, tenemos dos grupos de sordos. Uno con sordera completa y el otro con hipoacusia. ¿Ya? Con hipoacusia. ¿Qué quiere decir sordera completa e hipoacusia? Sordera completa es que no escucha absolutamente nada. ¿Ya? Absolutamente nada. No escucha nada. Se le hace exámenes médicos, audiometría se le llama, y con eso se determina si el sordo puede escuchar un poco, más o menos, o nada, ¿no? Y si no escucha nada, se le clasifica como un sordo con discapacidad severa, ¿ya? Con una discapacidad severa, según el Ministerio de Salud aquí en el Perú. Ahora, si hablamos de un sordo con hipoacusia, hipo, prefijo hipo, poco o bajo, y acusia, sonido. Entonces, es un sordo que tiene una baja audición o un poco de audición, o sea, escucha un poquito, ¿ya? Se le clasifica con un grado de discapacidad entre leve y moderado, ¿no? Más o menos entre leve y moderado. Y así es como se le clasifica. Entonces, ellos pueden escuchar un poco. ¿Ya? Hay sordos con hipoacusia que pueden escuchar un poco. El hecho que pueda hablar un poco también hace que pueda hablar un poco. ¿Ya? Los sordos con sordera completa no hablan nada. ¿Ya? Nada. Pero ¿cómo es eso posible? Que un sordo completo no hable nada y un sordo con hipoacusia sí puede hablar un poco. Ya. Es porque, o te pregunto, ¿no? ¿Cómo es que tú aprendiste a hablar? ¿Cómo aprendiste a hablar? Escuchando. Aprendiste, exacto, ¿no? Aprendiste a hablar escuchando o repitiendo las palabras que escuchabas, ¿no? De chiquito tu papá te decía papá, papá, y tú repetías papá, papá, sin saber incluso qué es lo que significaba, ¿eh? Sin saber a veces lo que uno hablaba, sin saber lo que decía, pero ya estabas hablando, ¿no? Porque escuchabas las palabras, mirabas la televisión, repetías las palabras que mirabas en la televisión, ibas al jardín y repetías lo que tu compañerito de jardín decía y tú simplemente lo decías porque escuchaste, ¿no? Entonces, así aprendiste a hablar, escuchando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si un sordo no escucha nada? Absolutamente nada, pues no va a hablar nada. Pero ¿qué pasa si un sordo escucha un poco? Escucha algunas palabras, tiene una baja audición, sí logra percibir los sonidos, los significados de las palabras, entonces sí va a ser posible que pueda hablar un poco. ¿Ya? De repente no completo, no perfectamente, pero sí, en algunos casos hasta se dejan entender lo que ellos están hablando. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos grupos: sordos completos, que no escuchan nada y usualmente no hablan nada, y sordos con hipoacusia, que pueden escuchar un poco y usualmente también hablan un poco. ¿Ya? El segundo grupo son por la etapa de la pérdida auditiva. Ahí tenemos dos grupos: los sordos prelocutivos y los sordos postlocutivos. ¿Qué son los sordos prelocutivos? A ver, así, dicho fácil, el grupo de sordos prelocutivos son los sordos que han perdido la audición antes de aprender a hablar. Ya, antes de aprender a hablar. ¿Cómo así? Ya. A ver, puede haber muchos casos de sordos que pierden la audición antes de aprender a hablar.
¿Ya? A ver. Puede ser un caso en el que el niño sordo, o mejor dicho, el niño se concibe con una genética sorda, ¿no? O sea, el niño se concibe sordo, ¿ya? ¿Cómo es eso posible? Bueno, puede haber casos en que los padres son sordos y sus hijos sean sordos también. Puede ser en algunos casos excepcionales. No es general y no es absoluto, ¿ya? Muchas veces han pensado que porque mis padres son sordos, pues sus hijos también iban a ser sordos. Y somos 5 hermanos y los 5 escuchamos y hablamos normal. No hay ningún problema. Y así como en mi caso, hay muchos amigos que sus padres también son sordos y mis amigos escuchan y hablan normal, ¿ya? Entonces, no es que los dos sorditos que no se casen porque van a tener sus hijos sorditos. Muchas veces he escuchado eso. O incluso algunas décadas atrás, aquí en el Perú, prohibían casarse a los sordos porque iban a procrear más sorditos, es lo que decían, ¿no? Entonces, ya con información que tenemos ahora, o sea, está de hecho y absolutamente comprobado que no necesariamente los padres van a procrear sordos, ¿no? O sea, padres sordos, hijos sordos, no, ¿ya? Salvo algunas excepciones que sí, ¿ya? O sea, sí también conozco muy pocos casos en que los padres son sordos y sus hijos nacen sordos, ¿ya? Puede ser, sí, pero no es un caso que siempre se da, ¿ya? Pero sí hay. Entonces puede ser un caso que de repente los padres sordos tienen un hijo sordo y el niño nace siendo sordo, ¿ya? O se concibe incluso sordo, ¿ya? Otro caso puede ser, por ejemplo, de padres oyentes, ¿ya? Oyentes se les llama a ustedes, ¿no? Lo que escuchan y hablan normal. Entonces, padres oyentes que deciden tener un hijo y el niño puede concebirse oyente, ¿no? Oyente. Bueno, la concepción se concibe oyente y en ese proceso de embarazo, puede haber algunas complicaciones en el embarazo, ¿no? Algunos golpes, caídas, accidentes durante el embarazo, algunas sustancias quizás que la madre ingiere y que puede causar un daño o malestar al niño en el embarazo y hace que el niño pierda la audición durante el embarazo, ¿ya? Entonces, así como puede perder la audición, también puede perder alguna movilidad o puede perder la visión. O sea, no solamente la sordera, puede adquirir otras discapacidades también durante el embarazo, ¿no? Entonces, también puede ser posible, sí, ¿no? Algunos casos que, más que todo, las mamás de los chicos sordos me comentan, es eso, ¿no? Que tuvieron algún accidente, la recuerdan ellos el momento en que ellos tuvieron quizás alguna complicación durante el embarazo y según creen que el niño perdió la audición allí, ¿no? Bueno, otro caso, ya un tercer caso, puede ser que el niño se concibe oyente, padres oyentes, el niño se concibe oyente y nace siendo oyente, normal, ¿no? El médico lo examina y, y determina que el niño pues escucha normal, ¿no? Todo está bien con sus sentidos, así que se lo llevan a casa, ¿no? Ahora, puede ser, y he visto, en esta situación son mucho más, ¿ya? Más que las anteriores que te he explicado. En este caso, hay mucho más casos que pasan por esta situación, en la que los niños a temprana edad, a 1 año, 2 años, 3 años o hasta los 4 años, ya, hay casos en los que a muy temprana edad, al año, 2 años, 3 años, 4 años, el niño puede perder la audición. ¿Cómo? En mayor caso son enfermedades. Puede ser meningitis, una fiebre muy alta, papera, sarampión, mal medicadas o no tratadas a tiempo por un médico.
porque en muchos casos pueden estar en zonas rurales, zonas muy alejadas, un poco difícil de acceder a un centro de salud, o pueden estar en una zona urbana, pero con un descuido de los padres, ¿no? Pensando que ya se va a recuperar mi hijo, pues no saben que su hijo quizás está pasando por un proceso en la que ya va a perder su audición, ¿no? Y muchos padres ni siquiera se dan cuenta en qué momento pierden la audición, hasta que el niño empieza a crecer, tiene 3 años, 4 años, y no percibe sonidos. Puede reventarse un globo en una fiesta quizás de niños, todos los niños se asustan al reventarse un globo, el niño sordo no reacciona, no escuchó, así que él sigue haciendo su vida. Pueden tocar la puerta fuerte o haber un golpe o algo, un sonido fuerte y el niño sordo no reacciona. Entonces los padres empiezan a sospechar qué es lo que está pasando aquí, lo llevan al médico y determinan que sí es un niño sordo, ¿no? Entonces, como que por ahí pueden recordar, creo que fue porque pasó esto, o tuvo esta enfermedad, o recuerdo que esto le pasó. En otros casos puede ser alguna caída, algún golpe también. Incluso he visto algunos casos, algún atropello por un vehículo a niños que causó la pérdida de la audición también, ¿no? A temprana edad. Y usualmente es cuando, antes de aprender a hablar o cuando están en ese proceso de aprendizaje del habla, ¿ya? Entonces, todos ellos que te he comentado, en esos casos, son sordos prelocutivos, antes de aprender a hablar. Bien, a ver, dice, una persona con, me están haciendo una pregunta, dice, una persona con sordera hipoacusia puede utilizar aparatos auditivos para minorizar su discapacidad. Sí, en algunos casos usan audífonos. De repente lo han visto, algunos audífonos que se colocan en el oído, en la oreja. Otros incluso son como unos chuponcitos que se colocan dentro de la oreja. Y eso les ayuda en algunos casos a aumentar su percepción del sonido, ¿ya? Ayuda, sí, algunos sordos se sienten cómodos porque sí les ayuda, otros no, otros les parece incómodo porque perciben sonidos de más y les hace mucha bulla y les es molestoso, se lo sacan para eso. Entonces, va a depender mucho del mismo sordo, ¿ya? En algunos casos van, les hacen donaciones, regalos, los sordos lo reciben, pero va a depender mucho del sordo, ¿no? Si él se siente cómodo con utilizarlo o no, ¿ya? Entonces, he visto sordos que no lo utilizan, lo tienen ahí, pero no lo utilizan porque les es incómodo. Entonces, ya depende de ellos. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos con los sordos postlocutivos, ¿ya? Entonces, nuevamente, sordos prelocutivos, sordos que pierden la audición antes de aprender a hablar. Y los sordos postlocutivos son los sordos que pierden la audición después de haber aprendido a hablar. ¿Cómo es eso posible? Bueno, ustedes mismos, ¿no? Tienes 20 años, 25 años, 30 años de repente, ya sabes hablar, ¿no? Te comunicas muy bien hablando, estás estudiando una carrera profesional o quizás ya estás terminando o ya terminaste una carrera profesional y quizás a esta edad pierdes la audición. ¿De qué forma? Bueno, he visto varios casos de policías, de mineros artesanales, ¿no? Que están expuestos a dinamitas, explosivos, ¿no? Los policías también. Y algunos de ellos quizás puede causarle un malestar en el oído, ¿no? No sé si ustedes han visto esta serie de Marvel, Hawkeye, Ojo de Halcón. Clint Barton, el personaje de Ojo de Halcón, después de las múltiples batallas que tuvo y explosiones, no sé si ustedes han visto en la serie, que él se vuelve sordo, ¿no? Incluso utiliza un audífono para poder escuchar, y sin ese audífono no escucha nada. Entonces, él es un sordo postlocutivo porque él puede hablar, ¿no? Él no escucha nada, pero sigue hablando, ¿no? Entonces, incluso habla algunas señas, se comunica escribiendo cuando no tiene su audífono. Entonces, él es un sordo postlocutivo, ¿ya? Entonces, ya, ahí está, ¿no? El personaje de Clint Barton. Entonces, puede ser que sí, o sea, hay sordos postlocutivos, sordos que escuchan, pero sí hablan, no, perdón, sordos que no escuchan, pero sí hablan, ¿no?
sordos que no escuchan, pero sí hablan. Entonces, no es que pierdes la audición y automáticamente pierdes el habla. No pasa eso. O sea, sigues hablando porque ya, o sea, 20, 30 años hablando, no va a ser, no fácilmente pierdes el habla, ¿no? Incluso, quizás en tu casa tienes algún abuelito, algún adulto mayor, ya alguien que tenga por ahí sus 70, 80 años, y te das cuenta que no escuchan bien, pero te siguen hablando, ¿no? Tú le preguntas una cosa y te responden otra. Entonces son sordos también post-locutivos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica de un sordo prelocutivo y un sordo post-locutivo? Es que un sordo post-locutivo normalmente ya tiene una carrera profesional, bien, porque usualmente pierden la audición a los 30 años, 40 años, ¿no? Entonces tiene una carrera, ya se comunica fácilmente de forma hablada, o sea, ya tiene un canal de comunicación, sabe escribir, sabe leer, bien, entonces comunicarse con personas escribiéndose no hay problema, hablando tampoco tienen problemas, bien, leyendo tampoco, no tienen problemas con ello, y usualmente ya tienen una carrera profesional ya formada. Algún trabajo estable, quizás por ahí, y ya está. En cambio, los sordos prelocutivos, es muy difícil para ellos formarse académicamente o tener una carrera profesional, ¿no? Porque la educación para los sordos prelocutivos que no escuchan y no han logrado aprender a hablar, es una educación muy pobre aquí en el Perú. ¿Ya? En un momento te voy a explicar un poquito más el detalle, pero usualmente los sordos prelocutivos no tienen una carrera profesional. A las justas pueden terminar secundaria quizás, ¿no? O algunos sí terminan secundaria, pero no ingresan a una universidad. Usualmente no escriben bien o no leen bien, ¿ya? Los sordos prelocutivos, ¿ya? Y para ellos es necesario aprender la lengua de señas, ¿ya? Para tener un canal de comunicación, ya que este canal verbal no va a funcionar con ellos, entonces ellos necesitan aprender la lengua de señas, ¿ya? Y la lengua de señas se aprende, no es que de forma natural ellos lo hablan y lo aprenden y lo utilizan, no, necesitan aprenderlo así como tú aprendiste a hablar español, con sus reglas gramaticales, con el uso correcto de las conjugaciones, etcétera. Ya, la lengua de señas también es lo mismo, tienes que aprender a usarlo correctamente, ¿ya? Entonces, y algunos de ellos no lo aprenden porque no han tenido la oportunidad de aprender lengua de señas. Entonces, como que por ahí, entre los sordos prelocutivos y los sordos poslocutivos, tienen esas diferencias, ¿ya? Y, bueno, vamos por el último grupo, por el medio de comunicación, ¿ya? Hay sordos oralizados. ¿Quiénes son los sordos oralizados? Son los sordos que hablan, ¿ya? Los sordos que hablan son los sordos oralizados. Entonces, puede ser un sordo con hipacusia, porque un sordo con hipacusia sí puede hablar un poco. Puede ser un sordo poslocutivo, porque un sordo poslocutivo, pues, ya aprende a hablar. O también puede ser un sordo que ha llevado terapias de lenguaje, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los sordos que llevan o tienen, mejor dicho, llevan terapias de lenguaje? Normalmente son los sordos con sordera completa y sordos prelocutivos, o sea, niños sordos, ¿ya? Al momento que los padres descubren que su hijo es sordo, puede tener 3, 4 años quizás, y si es que los padres tienen las posibilidades económicas, ¿ya? Porque no es barato llevar terapias de lenguaje, si es que los padres tienen esa posibilidad, pues los meten a centros de terapias de lenguaje. Bien, entiendo que en algunas ciudades hay, pero una de las principales y creo más completas en el Perú está en Lima, se llama CEPAL, creo que es, y ahí es donde
es un poco más completo, ¿no? Todo el proceso de terapia del lenguaje. Como le dije, es costoso, es de largo plazo, ya no es que con un mes ya mi hijo va a hablar, no, o sea, toma años, años, años de tratamiento y terapias para que su hijo pueda hablar, ¿ya? Ahí les enseñan, ¿no? Para que puedan pronunciar las vocales, las sílabas, y después juntar palabras y así, ¿no? Entonces, tienen que ellos saber cómo emitir esos sonidos articulados, ¿no? Entonces, ¿he visto casos de éxito? Sí. Muy pocos, pero sí he visto que muchos niños han pasado prácticamente toda su infancia y su adolescencia en estos centros de tratamiento, pero terminan hablando. O sea, no correctamente quizás, pero sí dejándose entender bastante bien. Otros se trunca ese proceso. Cuando se trunca, por ejemplo, solo hacen 1 año, 2 años, no hay mucho resultado, ¿no? O sea, no hay tanta diferencia de un sordo que nunca llevó terapias de lenguaje con un sordo que solo ha llevado 2 años, 3 años de terapia. O sea, en realidad no hay mucha diferencia. Entonces, bueno, puede ser un caso de sordo oralizado, siempre y cuando haya terminado todo su proceso. Después tenemos a los sordos signantes. Los sordos signantes son los sordos usuarios de la lengua de señas, ¿ya? Ahora, nuevamente, como te digo, el sordo necesita aprender lengua de señas. O sea, como te digo, no es que de forma natural los sordos hablan señas y así, ya, o sea, no. Tú no has hablado español de forma espontánea, ¿ya? Tú has aprendido a hablar español. Te han enseñado en casa, te han enseñado en el jardín, lo has reforzado en primaria, ¿ya? Te han enseñado a conjugar, a escribir bien, y a expresarte mejor, ¿bien? Y hasta el día de hoy creo que sigues aprendiendo a hablar español, ¿ya? O a escribir español también. Entonces, los sordos también necesitan aprender lengua de señas, con esas mismas características, saber conjugar, saber usar las señas, los tiempos, los gestos en esos casos también, y todo lo demás, para que un sordo pueda expresarse correctamente en lengua de señas. Ahora, ¿qué pasa si un sordo no logra aprender lengua de señas? O sea, un sordo prelocutivo no aprendió a hablar, tampoco aprendió lengua de señas. Entonces, ¿cómo hace, no? Para comunicarse. Ya. En esos casos, los sordos que no aprendieron a hablar y tampoco lengua de señas se comunican utilizando gestos y mímicas. Ya, gestos y mímicas. Y a estos sordos se les conoce como sordos visogestuales, porque solo utilizan gestos y mímicas para expresarse. Lo cual es una forma de comunicación muy limitada, ¿no? Limitado, pobre, ¿no? No puedes expresar más, ¿ya? Una forma de comunicación simple. Y de estas características de sordos visogestuales, he visto muchos, desde niños, adolescentes, jóvenes, hasta adultos, incluso abuelitos sordos, que nunca aprendieron lengua de señas y solo se comunican con gestos y mímicas. Más o menos como cuando tú juegas la charada, que en algún momento seguro la has jugado, y tú te has sentido corto, ¿no? O sea, quizás te tocó a ti actuar algún personaje, alguna película, alguna cosa, y tú, ¿no? Empezaste a hacer tus mímicas, tus gestos para que tu grupo pueda adivinar lo que tú estás diciendo, pero quizás te sentiste corto, ¿no? Un poquito como, ay, no sé cómo decir esto, cómo le digo lo otro y así, ya. Lo que para nosotros, el juego de la charada, pues es eso, un juego. Para los sordos visogestuales es su estilo de vida. O sea, ellos tienen que estar tratando de expresar lo que sienten, lo que piensan, y tratando de entender a los demás también lo que quieren decirle a él, ¿no? Usualmente también los sordos visogestuales no han ido a un colegio, ¿ya? O si han ido a un colegio, pues simplemente han ido por asistir, pero académicamente, en conocimientos, no se llevan casi nada, ¿no? Y por eso muchos de ellos tampoco saben leer o escribir, los sordos visogestuales. Entonces,
No es que tanto, no es que ya pues le escribo al sordo visogestual y así nos comunicamos, ¿no? Porque muchos de ellos no van a entender lo que estás escribiendo o ellos tampoco van a saber cómo escribirte, ¿ya? Entonces, ¿esa es una realidad que está pasando ahora? Sí, sí, conozco muchos, como digo, pasa en zonas rurales, o sea, en zonas alejadas a la ciudad, como en zonas urbanas, o sea, en la misma ciudad también puede haber sordos visogestuales, por algunas razones que te voy a explicar en un ratito más, ¿ya? Entonces, nuevamente, para cerrar ese tema, tenemos sordos con sordera completa, sordos que pueden escuchar un poco, sordos que han perdido la audición antes de aprender a hablar. Entonces, eso va a ser, eso los marca de por vida a no saber hablar. Sordos postlocutivos que sí pueden hablar, ¿ya? Tenemos sordos que pueden hablar, los sordos oralizados, sordos que saben lengua de señas y sordos visogestuales, o sea, sordos que no saben nada de lengua de señas, ¿ya? También los sordos oralizados, muchos sordos oralizados, o sea, sordos que hablan, no ven necesario aprender lengua de señas, ¿ya? También puede ser, porque ya tienen un canal de comunicación, entonces como que aprender lengua de señas como que no lo ven tan necesario, porque ya pueden comunicarse así. Entonces, hay algunos que no lo ven necesario, otros que sí lo aprenden, porque bueno, se sienten como que pueden comunicarse hablando, también pueden comunicarse con señas, entonces también aprenden. Pero la mayoría que he visto, muchos sordos oralizados no ven necesario aprender lengua de señas, ¿ya? Eso también ténganlo en cuenta. Bueno, vamos con la siguiente. El término es sordo o persona sorda, ¿ya? Sordo o persona sorda. No es sordomudo, no es mudo, no es mudito, ¿ya? No es discapacitado, no es minusválido, no es inválido, ¿ya? Es sordo o persona sorda. ¿Por qué no sordomudo? A ver, por ahí quién me responde. O antes de que me respondan, ya, voy a responder una pregunta que me acaban de hacer y dice, ¿los sordos que leen los labios, en qué categoría se encuentran? Ya, buena pregunta. A ver, ¿qué necesita un sordo para saber leer los labios? El sordo necesita saber cómo se configuran las palabras con los labios, ¿ya? No es que los sordos de forma natural saben leer los labios, eso es falso. ¿Ya? Varias veces me han dicho, sí, el sordito que me lee los labios, ¿no? No. El sordo necesita saber cómo se configuran las palabras con los labios para que sepa leer los labios. Si un sordo no sabe cómo se pronuncian las palabras, o sea, no le vas a pedir que te lea los labios, ¿no? Entonces, ¿quiénes sí podrían entonces leer los labios? Ahí me están respondiendo, dice un poslocutivo. Exacto. Puede ser un sordo poslocutivo, un sordo que habla, que pueda así leerte los labios, ¿ya? O un sordo que ha llevado terapias de lenguaje, también, ¿ya? Pero que ha llevado todo el proceso y lo ha completado. Es un sordo que sí podría leerte los labios porque sabe cómo se configuran las palabras con los labios. Pero es un sordo nunca ha hablado. ¿Cómo le vas a pedir que te sepa leer los labios? ¿No? Un ejemplo fácil y simple. Inglés. Tú puedes leer los labios en inglés. Si sabes inglés, puede ser que sí, porque sabes cómo se configuran los labios de algunas palabras en inglés. Pero si no sabes nada de inglés, o sea, si no entiendes ni escuchando inglés, menos vas a entender cómo se pronuncian o cómo se configuran los labios de inglés, ¿no? Ya, con esto creo que me has entendido. Entonces, no cometas el error de que si te ves o si ves a un sordo, ay, al sordito, léeme los labios, sabe qué estoy diciendo, empiezas a mover los labios. No hagas eso, ¿ya? Bueno, vamos con ahora bueno, justamente les estaba preguntando a ustedes, ¿por qué no se le dice sordomudos? ¿O por qué no son mudos? ¿O por qué no muditos? ¿No? A ver, por ahí, ¿qué me responden? ¿Por qué crees que no? ¿Y por qué sí son sordos o personas sordas? ¿Ya? Ahí dice, porque hay personas sordas que sí pueden hablar, ¿no? Está lógico. Entonces, no le vas a decir, tú eres sordomudo, y el sordo te dice, ¿qué me has dicho? Y te habla, ¿no? Entonces,
no es mudo, obviamente, ¿no? Entonces son sordos, ¿ya? Son sordos o personas sordas. ¿Por qué no pueden hablar? ¿Ya? Porque no han aprendido a hablar. Ese es el único detalle, no lo han aprendido, ¿ya? Ellos sí tendrían la capacidad de hablar, ¿no? Pero no lo han logrado aprender. Los sordos, no sé si ustedes conocen alguno, por ahí quizás han visto en la calle, ¿no? De forma lejana quizás. Los sordos emiten sonidos con sus cuerdas vocales, con la garganta, sí. Ellos gritan, ¿no? Escuchas tú, los sordos gritan, balbucean, ¿no? Emiten sonidos, los sordos se ríen a carcajadas, se ríen fuerte algunos de ellos, emiten quejidos y cosas así, ¿no? Entonces, o sea, sí emiten los sordos sonidos, pero son sonidos no articulados, ¿no? En estos momentos yo estoy emitiendo un sonido, pero son sonidos articulados, ¿no? Estoy articulando palabras con significado, con sentido, para que ustedes puedan entender. En cambio, los sordos, al no saber configurar palabras con las cuerdas vocales, pues solamente sueltan sonidos espontáneos, ¿no? Gritos, gemidos, balbuceos, ¿no? Risa y cosas así, ¿no? Entonces, no tienen problemas en sus cuerdas vocales. Muchas veces creen que los sordomudos están así calladitos, no hablan nada, ¿no? Ni un sonido pueden emitir. No, o sea, ellos gritan y como ellos no escuchan sus gritos, a veces gritan fuerte, ¿no? Y uno tiene que estar diciendo, ya, a un sordo, uno tiene que decir al sordo que se calle, ¿no? Parece medio paradójico, pero a veces pasa, ¿ya? Porque como ellos no controlan, no escuchan sus propios sonidos, pues gritan y se ríen como si nada, ¿no? Entonces me ha pasado a veces de tener que decir a un grupo de sordos que se callen un poquito porque estaban ahí exagerando con sus sonidos, con sus gritos. Bien, entonces, son sordos, nada más, ya, son sordos. Sordomudos, es mudo, no habla y a la vez sordos, ya. Pero más que todo vamos al sordo porque su discapacidad está acá, o sea, vamos por la discapacidad. No por no por algo que no logró aprender, ya. Entonces, su discapacidad está en la audición, por eso son sordos. No está aquí la discapacidad. Acá está todo intacto, acá está todo está bien. Hay sordos, como te dije, ya han aprendido a hablar y pueden hablar. Llevan a terapias de lenguaje o porque escucharon un poco, pero sí pueden hablar, ¿ya? Y los sordos que no han podido aprender a hablar, pues también siguen siendo sordos porque su discapacidad está aquí, ¿ya? Entonces, solo son sordos o personas sordas. En algunos otros casos pueden decirle personas con discapacidad auditiva, personas con habilidades diferentes, pero bueno, el término sordo o persona sorda incluso es aceptado por la misma comunidad de sordos, ¿ya? Ellos mismos dicen, dime sordo, soy sordo. Si le dices sordo mudo, te cae hate, así que es lo que siempre pasa ahí en el Facebook, en TikTok, en Instagram. Cuando alguien dice sordo mudo, todos lo corrigen y dicen, no es sordo mudo, es sordo. Y ya está. ¿Bien? Ahí dice, sí, tenía un compañero con sordera en el colegio, ¿no? Seguramente a tu compañero con sordera o a tu compañero sordo, quizás los he escuchado gritar y reírse y normal, ¿no? Entonces, no es raro, no es de sorprenderse que un sordo se ría o grite, ¿ya? Y lleva terapia de lenguaje, lo cual está bien. Bien. Vamos con la siguiente. Algunas barreras que he podido encontrar, ¿ya? De las personas sordas, son estas tres, ¿ya? Básicamente estas tres que he podido, más que todo por información que yo mismo he podido observar, ver, experimentar, información que padres de familia o padres de niños sordos me comentan, o los mismos sordos también me comentan, me cuentan cómo ha sido en su casa, en su caso, en el colegio, y todo eso, pues acá te lo resumo en 3 puntos, ¿ya? A ver, ¿es fácil leer los labios? Me preguntan. En realidad, esa pregunta es más que todo para oyentes, no es tanto para sordos. O sea, yo les preguntaría a ustedes más bien, ¿es fácil que ustedes lean los labios? Cuando ven la televisión, bajen el volumen,
intenten leer los labios. Si puedes hacerlo, pues está bien. Si no lo puedes hacer, pues también está bien, no hay problema. Entonces, no es una habilidad que todos compartamos en la misma. Algunos pueden captar mejor los mensajes con la lectura de labios, otros no. Entonces, esa pregunta sería más que todo para ustedes, ¿no? La lectura de labios. Bueno, vamos con el primer punto. En la familia. Aunque parezca increíble, la primera barrera que un niño sordo encuentra es en su propia casa, es en su propia familia. Ahí encuentra la primera barrera. ¿Cómo es eso posible? Bueno, hasta cierto punto puede ser creíble que, o bueno, puede ser entendible, mejor dicho, porque los padres, ¿no? Que deciden tener un hijo, pues no esperan un hijo sordo, ¿ya? No esperan un hijo sordo, o sea, ellos siempre esperan tener un hijo, pues, sano, fuerte y robusto. Pero, ¿qué pasa si el niño nace sordo o el niño pierde la audición a temprana edad? Entonces, para los padres es un choque, ¿no? Es como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Y ahí puede haber diferentes reacciones. Padres, como te digo, he visto, me han comentado, que pueden reaccionar mal, ¿no? Y decir, pues, mi hijito es sordo, y a la vez también, no sé, pues, ¿qué va a hacer mi hijo sordo? Pues, ¿no? Que él no sabe, no, qué va a estudiar, qué va a trabajar, pues no va a hacer nada en la vida, pues es sordo, ¿no? Entonces, atribuyen a la discapacidad auditiva incapacidad, ¿no? Incapacidad. Es como que tú no vas a poder hacer esto. Y dicho y hecho, muchos padres, al proyectar esa idea de que no vas a poderlo, pues a la final de su hijo crece y no puede. No va al colegio, no estudia, no hace nada. Lo mandan a trabajar por ahí en algunas cosas y siempre tiene que estar sustentado o sostenido por sus padres. Entonces, hay casos así. En otros casos hay sobreprotección, ¿no? Como que, ay, mi hijito es sordito, entonces que no salga de la casa porque el perro le va a ladrar y le va a morder porque como no escucha. Que no vaya al colegio porque le van a hacer bullying y por gusto vaya al colegio, entonces que se quede nomás en la casa y ahí se queda en su casa y tiene 10, 15, 20, 30 años su hijito y sigue siendo ese hijito que hay que cuidar, ¿no? Como que su sordera es de mucho cuidado. Mal. ¿Ya? Entonces, esas son las primeras barreras, ¿no? Y esas dos actitudes de dejadez o de sobreprotección causan mucho malestar a sus hijos sordos, ¿no? No crecen no crecen así con esa independencia como cualquiera de ustedes, ¿no? Son casos extremos. Hay casos de padres mucho más centrados en las que aprenden ellos mismos lengua de señas para comunicarse con su hijo, buscan un centro donde su hijo puede estudiar en un colegio, no importa incluido, pero que haya un intérprete de señas, o, o buscan un lugar donde su hijo pueda aprender lengua de señas también, o lo llevan a terapias de lenguaje, ¿no? Entonces buscan formas de que su hijo pueda desarrollarse porque entienden que su hijo solo no escucha, no tiene otra discapacidad adicional, como muchas veces se cree, que el hecho de que no escucha, pues, debe tener también autismo, ¿no? Y creen que tienen autismo y lo tratan así como un niño con autismo, o de repente tiene retraso mental porque yo le hablo y me responde cosas y no sé cómo, habla medio raro, entonces seguro, pues, tiene un retraso mental, ¿no? Y lo tratan así, ¿no? Entonces, y no, o sea, no escucha simplemente así. Y él podría comunicarse con otro idioma, que es la lengua de señas, y se acabó el problema. Ya está. Entonces, esas son las limitaciones o los problemas que los niños sordos pasan por sus propios padres, ¿no? O la propia familia, ¿no? La segunda barrera es en la niñez, ¿ya? La inaccesibilidad a la educación, ¿ya? A ver, aquí en el Perú no existen colegios exclusivos para sordos y tampoco colegios especiales para sordos, ¿ya? Aquí en el Perú los sordos tienen que estar incluidos, entre comillas, en colegios regulares, ¿ya? Así está determinado en la ley de educación
por mi Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación lo que ha dicho, todos los sordos y los ciegos, pues tienen que estar incluidos en colegios regulares, ¿no? Para promover la inclusión. Ya, malísimo su inclusión. Muchos niños sordos están en colegios sin aprender nada, no entienden nada. ¿Qué va a hacer un niño sordo en una clase donde hay 30, 40 alumnos oyentes y el profesor oyente y el profesor hablando y un niño sordo en clase? ¿Cómo va a aprender? No aprenden nada. Te estoy hablando de casos que he visto de padres y de mismos sordos que están estudiando en colegios que me comentan que no entienden nada, no aprenden nada. El profesor puede hacer una pregunta en la clase, ¿no? ¿Cuándo fue la independencia del Perú? Y los compañeros levantan la mano y para responder, el niño solo está ahí, pues mira que todos levantan la mano, no entiende por qué, de repente levanta la mano también solo para imitar. El profesor escribe en la pizarra una tarea quizás para la casa, el niño sordo lo copia en su cuaderno, pero no entiende qué es lo que está escribiendo en algunos casos. Llega a la casa, no sabe qué hacer, los padres tienen que hacerle la tarea o explicarle quizás qué es lo que tiene que hacer. Entonces es una situación un poco difícil. ¿Ya? No sé si ustedes, por ahí alguien dijo que tenía un compañero en el colegio que era sordo. En algunos casos, pues, he visto en algunos casos de bullying, otros deserción de los mismos chicos, no quieren ir al colegio porque no entienden, les parece incómodo estar ahí y bueno, y solamente se salen, ¿no? Entonces, una situación muy penosa en realidad, porque hay chicos incluso que terminan el colegio, terminan su quinto de secundaria y terminan sin saber leer o sin saber escribir, o por lo menos saben, pero muy básico, ¿no? Muy básico. No terminan con el nivel académico que un alumno de quinto de secundaria promedio, ¿no? Entonces terminan el colegio muy, muy debajo, ¿no? Académicamente. Entonces, ahí viene la siguiente situación. ¿Cómo hacen ellos para ingresar a la universidad? Ingresan a la universidad, estudian en la universidad los sordos y ahí tú me vas a responder. Imagino que todos ustedes están en la universidad, están estudiando en la U o por lo menos ya han terminado. Tú me respondes, ¿tienes o has tenido algún compañero sordo en tu clase en la universidad? No en el colegio, en la universidad. ¿Tienes o has tenido un compañero sordo en la universidad? A ver, dime, ¿sí o no? A ver, escribe por el chat o por ahí puedes prender tu micro y decirme sí o no. Ya, por ahí están diciendo no, 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 no. Nunca he tenido la oportunidad, no, profesor, no, 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 no. Ya está. Muy bien. Sí, usualmente es 99.9% de las personas que me dicen no tengo o no he tenido un compañero en la universidad que sea sordo. Por ahí una vez me dijeron, y profesor, ¿dónde están? Pues están estudiando en una universidad seguramente para sordos, ¿no? Aquí en el Perú debe haber una universidad exclusivamente para sordos. No, no lo hay. La única universidad exclusiva para sordos en todo el mundo está en Estados Unidos. Es la única, ¿no? Que muchos sordos de otros países van a Estados Unidos a estudiar la universidad en esta universidad, ¿no? En el Perú no hay. Entonces, ¿por qué crees que no hay sordos en la universidad? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no tienes un compañero sordo? ¿No? Y esto pregunto luego a todos los grupos universitarios que enseño. Y todos me responden lo mismo, no tienen, no hay sordos estudiantes. Por ahí siempre hay uno que otro que me dice sí, ¿no? Pero después no, 99%. ¿Por qué no hay? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué crees que no hay sordos en la universidad? A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué crees que Porque no hay? las universidades no están adecuadas para ellos, o sea, no tienen profesores que, por ejemplo, sepan lenguaje de señas y puedan explicar las clases de esa manera.
Ya, muy bien. Sí, puede ser un factor. Las universidades no están preparadas. Muy bien. A ver, dice, ¿están en un área o institución especializada para ellos? No, no hay nada de ello. O sea, yo ya dije que no hay algo, no hay un salón exclusivo para sordos. No hay una universidad exclusivamente para sordos, ¿no? Eh, a ver, dice, creo que algunos profesores no están capacitados para lengua de señas, ya, porque no han salido bien del colegio y no se sienten motivados para seguir sus estudios. También ese es otro factor, ¿ya? Entonces, ahí están las respuestas. Uno, las universidades a veces ni siquiera lo reciben a los sordos, ¿ya? Salvo por ahí hay alguna denuncia, hay algún escándalo, ya como que la universidad puede decir, ya te voy a recibir, no hay problema, ¿ya? Pero he escuchado algunos casos que la universidad no quieren recibir a sordos, ¿ya? No están preparadas las universidades para recibir, quizás, ¿ya? Profesores que tampoco estén capacitados o no estén preparados, también puede ser un factor. Pero no depende mucho de los profesores, ¿eh? Eso también, ojo. A veces he escuchado, ay, los profesores, qué malos, no se preparan, no están preparados. No, en realidad no es responsable el profesor, ¿ya? Te voy a explicar por qué. Donde yo creo que más está la razón es lo que nos dice Enmus. Porque no han salido bien del colegio y no están motivados para seguir sus estudios. Esa es la principal razón. Le han pasado tan mal en primaria y secundaria que dicen, para ingresar a la universidad yo, uno, si intento, no voy a poder porque no están académicamente preparados para rendir un examen de admisión. Uno. Otro, dicen, ya, puedo rendir el examen, puedo ingresar, y sí, hay sordos que ingresan a la universidad, ya han dado un examen de admisión, en algunos casos les han dado una nota ponderada, ¿no? Por su discapacidad, por ley, tienen que tener una nota ponderada para que puedan tener esa facilidad de ingresar. Postulan, dan examen, ingresan, pero ingresan y se chocan con la misma realidad que pasaron en secundaria o en primaria. No entienden la clase, tienen que estar esforzándose el doble. En algunos casos son los padres los que tienen que ir a la universidad para acompañar a sus hijos en la universidad. Les incomoda, porque obviamente ya son jóvenes. O tienen que estar pidiendo ayuda de un compañero de la universidad, pero ya la universidad, pues, a veces no es tanto como en el colegio, ¿no? Que es un poco más fácil ayudar a un compañero. En la universidad ya no es tanto porque la carga de tareas y trabajos, pues, a veces no es fácil estar ayudando a un compañero, ¿no? Es más exigente, exactamente. Entonces, esa situación hace que muchos solos o ingresan y desertan o simplemente no se atreven a ingresar, ¿no? Y lo que único que hacen es conseguir un trabajo, emprender quizás por ahí algunos casos, o estudiar algo más corto, un instituto, unos cursos de carpintería, de gastronomía, repostería, algunos talleres que por ahí la municipalidad brinde y entonces se meten ahí en cursos algo más prácticos, donde ellos puedan aprender viendo y no tanta teoría. Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Eso es por eso es que no hay muchos, no ves sordos en la universidad, ¿ya? Que si un solo ingresa, debería estar incluido en tu clase, ¿ya? Pero, ¿por qué no hay? Justamente por lo que te acabo de explicar. Bien. Ahora, por ahí me preguntaron, profesor, entonces, ¿cómo debería ser la educación del sordo? ¿No? ¿Cómo sería lo ideal, ¿no? Para que un sordo, pues, mejore, avance. ¿Sería que el profesor tiene que aprender lengua de señas? No, en realidad no. A ver, lo ideal, ¿ya? Es que haya exclusividad, ¿ya? El hecho de que sea exclusivo no quiere decir excluyente, ¿ya? Mucha gente confunde eso, creo. Tampoco, el hecho de que seas inclusivo no es que tienes que incluir a todo el mundo y meterles en un saco. O sea, no vas a meter arañas y tarántulas y moscas en un solo saco y eres inclusivo. O sea, vas a causar muerte prácticamente, ¿ya? Entre comillas, aplicándolo para humanos, ¿no? Entonces, el hecho de que sea exclusivo no es excluyente, ¿ya? La exclusividad se ve en todas partes, ¿ya? Pero la exclusividad en el caso de los sordos es lo mejor, ¿ya? O sea, mis papás en los años 70, 80, ellos estudiaron en un colegio exclusivo para sordos donde profesores eran sordos. Eran profesores sordos que le enseñaban lengua de señas. Mi papá
y toda su promoción y toda esa promoción que estudió con él en los años 70, 80, al día de hoy son sordos muy preparados. Saben leer, saben escribir, se comunican muy bien, se han casado, tienen familia, viven de forma independiente, no están ahí pegados a la mamá, a la papá, nada de eso. Trabajan para el Estado, algunos trabajan de forma particular, otros han emprendido algún negocio, pero no hay esa dependencia, no ese temor, porque ellos han sido formados confiando en sus capacidades, ¿no? Y tienen bastante conocimiento. Pero a partir del año 2000, que empezó a cerrarse estos colegios exclusivos que habían en diferentes partes del Perú, y han ido cerrando. Yo trabajé en uno en Chiclayo en los años 2006, 2007, 2008, creo, por ahí fue, en un colegio exclusivo para sordos, era el intérprete de clase. Y han ido cerrando varios colegios para sordos, y a los sordos los han ido incluyendo en colegios regulares. Entonces, a partir de ahí he visto cómo ha caído la educación del sordo para abajo, ¿no? O sea, como digo, tienen problemas para leer, tienen problemas para escribir, tienen problemas para socializar. No todos, ¿no? Hay algunos casos excepcionales donde se sobresalen muy bien, pero en mayoría de casos de sordos he visto eso, ¿no? No tienen oportunidades para estudiar. Y ahí es el problema, ¿no? La inclusión. Bueno, estaba hablando de la exclusividad, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea exclusivo, ¿ya? Para profesores sordos, clases de sordos y todo en lengua de señas, ¿ya? Como eso no se va a dar, porque obviamente ya está prohibido, lo que podría hacerse es la segunda opción, es que en una clase, ¿no? Donde hay 30 alumnos sordos, perdón, 30 alumnos oyentes y haya uno o dos sordos, ¿ya? El profesor dicta su clase normal, hablando, ¿ya? No tiene el por qué aprender lengua de señas, ¿ya? Él puede dictar su clase hablando normal, pero siempre tiene que haber un intérprete de lengua de señas, ¿ya? Tiene que haber un intérprete de señas donde el intérprete interpreta todo lo que el profesor dicta hacia los demás alumnos, él lo adecua para los niños sordos. Eso también funciona, ¿ya? Funciona. ¿Se da esta situación en algunos colegios? Sí, solo en algunos colegios. En Lima está avanzándose mejor, en otras regiones, por ahí, iniciativa privada más que todo, asociaciones de intérpretes o instituciones como la nuestra en Arequipa, en Lara, que apoya a niños sordos con intérpretes de señas voluntarios. En otros casos, el Ministerio de Educación hace una convocatoria de intérpretes para justamente apoyar a algunos niños sordos. No es suficiente en realidad lo que hace el Ministerio de Educación. La mayoría son por iniciativas privadas, asociaciones, instituciones, emprendimientos donde se busca apoyar a niños sordos, ¿no? Entonces, eso puede ser también, ¿ya? Y eso es algo, creo, lo más viable, ¿ya? ¿Por qué no el profesor aprender lengua de señas? Porque para una persona, incluso para mí, que tengo la lengua de señas como mi lengua materna, para mí dictar una clase hablando y haciendo señas es muy difícil. ¿Ya? Para mí, mira, con todos los años de experiencia que tengo trabajando con sordos y hablando en lengua de señas, interpretando y todo ello, es muy difícil para mí hacerlo. O lo hago hablando y las señas como que lo dejo un poquito como que por ahí de lado, o lo hago en señas y hablando voy a hablar intercortado, ¿no? Entonces, cargarlo al profesor de esa forma, difícil, no lo veo factible. O va a hablar para oyentes y las señas va a hacer algunas señas para que los sordos por ahí traten de adivinar qué es lo que quiere decir. O mejor que no haga nada, ¿no? Entonces yo prefiero que no haga nada, que simplemente se dedique a hablar y que haya un intérprete a su lado, ¿no? Entonces creo que de esa forma sería mejorar la educación de los sordos. Y el tercer problema es el tema del acceso a trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo puede conseguir un sordo con quinto de secundaria? Pues no mucho, ¿no? Y se ingresa a un trabajo con una remuneración mínima, ¿no? El básico. Con oportunidades de hacer carrera,
difícil porque su preparación académica no le va a permitir crecer profesionalmente, ¿no? Solo con quinto de secundaria va a ser muy difícil, ¿no? Que pueda hacer carrera. Ustedes están estudiando en la universidad, vas a tener o tienes un cartón, la cual te va a permitir tener mayores oportunidades laborales. Ya, esa es la realidad. Con un cartón tienes mayores oportunidades laborales y una mejor remuneración, ¿no? Entonces, estudias más, un diplomado, un posgrado, una segunda especialidad, ¿no? Un doctorado, quizás va a mejorar tu formación académica, por lo tanto también la parte laboral, ¿no? Tu carrera profesional también mejora, y la cual también mejora tu calidad de vida, ¿ya? Entonces, todo es proporcional. Te esfuerzas más, creces más. En el caso de los sordos, pues, solo se quedan con secundaria y ahí van a quedar siempre. Entonces, ese es el problema ahora cuando buscan trabajo. Bien, a ver, respondiendo a algunas preguntas, profesor, ¿podría pasarnos este PDF? Sí, lo voy a pasar. ¿Existe alguna universidad peruana para sordos? Ya dije que no. Por acá había otra pregunta. ¿Por qué no salí bien del colegio? Ya. Ya, por acá había otras preguntas. Hay asociación de sordomudos, ya dije que sordos, donde los sordos y sus padres aprenden lengua de señas. ¿Hay asociación de sordos en cada ciudad? Sí, ya. Hay asociación de sordos de Arequipa, asociación de sordos en Trujillo, en Chiclayo, Cajamarca, en Pasco, Cusco. En toda ciudad tiene una asociación de sordos. Hay algunas asociaciones que son más activas, ¿no? Que promueven más actividades de aprendizaje de señas, ¿no? De promoción laboral de personas sordas, de sus asociados, ¿no? Y hay otras asociaciones que son inactivas, ¿no? Que solo es para reunirse y socializar y se acabó. Entonces, depende mucho de la asociación de sordos, ¿no? Cómo lo maneje el presidente en su asociación, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estés, va a depender mucho la situación de la misma asociación de sordos. ¿Ya? ¿Conoce voluntarios de lengua de señas en Lima? Conozco algunos, sí. En un momentito voy a explicar ello. Ya, vamos a avanzar un poco más rápido. ¿Cuántos sordos hay en el Perú? Más de 500,000 sordos. ¿Ya? Más de medio millón de personas sordas. El término es lengua de señas y no lenguaje de señas, ¿ya? La lengua es un conjunto de signos, vocabulario, estructuras, sistemas, ¿ya? Entonces, como el español, ¿no? El español tiene un conjunto de signos, vocabulario, estructura, un sistema. O sea, en este momento estoy aplicando ello para que ustedes puedan entenderme mejor, ¿no? El lenguaje es solo la facultad que tenemos para comunicarnos, ¿no? A ver, dicho rápido y en resumen, el lenguaje de señas es solo mímicas y gestos, nada más, ¿ya? Lengua de señas es más completo, vocabulario, signos, estructuración, un sistema, ¿no? Como el español, ¿ya? Y resumido, sería, haciendo una analogía, lenguaje de señas es a onomatopeyas y lengua de señas es a español, ¿ya? Entonces, otra vez la analogía, lenguaje de señas es a onomatopeyas. Onomatopeyas son los sonidos que emiten los animales, los objetos, ¿no? Y lengua de señas es a español, ¿no? Entonces, lengua de señas y el español tienen ese nivel de complejidad, ¿no? Estructura, vocabulario, significado, conjugación, ¿no? Tienen reglas gramaticales y es así, ¿ya? Entonces, te voy a explicar un ejemplo ahora, ¿ya? La lengua de señas se compone de estos tres elementos, ¿ya? Configuración manual, gesticulación y movimiento corporal, ¿ya? A ver,
así, un ejemplo fácil y simple para que ustedes me entiendan qué es la lengua de señas. Mira, el calo de gallina, ¿ya? El calo de gallina no solo es que pones una pierna de gallina a la olla, lo pones a hervir y ya tienes un calo de gallina, ¿ya? No es eso el calo de gallina, ¿ya? El caldo de gallina es que sí, le pones lo principal, obviamente la gallina, pones una pierna de gallina, pero lo complementas con otros ingredientes. Le echas un poquito de sal, un poquito de pimienta, comino, quizás, cebollita, ajo, su huevito duro, su papita y sus fideos, ¿no? Y al final es su culantro, el cilantro, creo que le dicen. Entonces, y ahí haces una combinación. Y esa combinación, pues, sale un caldo de gallina, ¿no? Y te lo comes en invierno, por la noche, qué rico, ¿no? Entonces, eso es un caldo de gallina. Ya, la lengua de señas es lo mismo, ¿ya? Muchas veces creen que la lengua de señas es solo mover manito. Ah, manito, manito, yo ya aprendí, papá, nombre, y ya sé deletrear mi nombre, ya sé lengua de señas, ya, y se emocionan. Hacen su TikTok, miren, ya aprendí esto, y ya está. Ya, está bien, ya. Pero lengua de señas no solo es mover manos, ya. Implica otros ingredientes más que complementan a la lengua de señas. Entonces, lengua de señas, sí, lo principal es la configuración manual, es el plato fuerte, el ingrediente principal, pero se complementa con otras técnicas de interpretación, como lo que es la gesticulación, los clasificadores, lo que es la representatividad, teatralidad y otras reglas gramaticales que también se usa en la lengua de señas, ¿ya? Entonces, es mucho más complejo y más completo que a veces uno cree, ¿no? A veces uno piensa, ah, pues solamente manitos y ya está, qué fácil es, ¿no? A veces nos llaman a interpretar y decimos nuestra tarifa por hora de interpretación y ellos dicen, pero es que solo es mover manitos, nomás no es tan difícil. Ya, no es eso, ¿ya? Entonces es mucho más complejo que solo mover manitos, ¿ya? A ver, vamos a explicarles la forma incorrecta en cómo no debes usar la lengua de señas, ¿ya? Cómo no debes usar la lengua de señas. A ver, acá están preguntando, disculpen, ¿por qué medio comparte el PDF? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Voy a mandar el link, sí, después de la clase. ¿Hay lengua de señas universal o siempre es diferente en cada país? ¿Ya? Buena pregunta, lo voy a explicar un momento y ya. Entonces, a ver, nos quedan 8 minutos. Voy a avanzar hasta donde pueda, porque en realidad nos falta estamos casi por la mitad, creo. Pero si no, mañana lo estaría completando esta clase. Bien. A ver, forma incorrecta. ¿Cómo no debes usar la lengua de señas? ¿Ya? Que es un error que usualmente muchos caen. Cuando recién están aprendiendo señas, caen en este error y yo te voy a decir que no caigas en este error. Pero para más o menos que me entiendas, vamos a poner un ejemplo fácil y sencillo en inglés y el español. En inglés se dice how old are you para preguntar cuántos años tienes. How old are you? ¿Ya? Entonces, en inglés se dice how old are you y su traducción correcta al español es cuántos años tienes, ¿no? Todo eso lo sabemos desde el colegio. Pero ¿qué pasa si yo me olvido de esa regla gramatical y digo, pues, how old are you? Yo voy a interpretarlo palabra por palabra. Entonces, how es cómo, old es viejo, are es estás y you, tú, ¿no? Entonces, mi interpretación de how old are you es cómo viejo estás tú. ¿Ya? ¿Se entiende? No se entiende. ¿Está mal interpretado? Está mal interpretado. Es una forma incorrecta, ¿no? ¿Cómo viejo estás tú? Hasta podría sonar un poco ofensivo, ¿no? Me ha dicho viejo, ya. No. Entonces, está mal, ¿no? Está mal interpretar palabra por palabra de un idioma a otro idioma, ¿no? Está mal, ¿ya? Lo mismo, ese mismo error se comete con la lengua de señas y el español. Entonces, muchas veces creen que
lengua de señas es simplemente ponerle una seña a cada palabra en español, ¿no?, que estoy hablando. Entonces, una seña por palabra, seña por palabra, seña por palabra. Y así es como se comete ese error. Y no funciona así la lengua de señas, porque la lengua de señas tiene su propia estructura, su propia forma de expresión, así como el español, así como el inglés, así como el francés, todas tienen sus propias formas de expresión, su propia estructuración. La lengua de señas también tiene la suya, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta pequeña frase que dice, el ocaso en la playa es bonito. La puesta del sol en la playa es bonito. Entonces, ¿cómo sería haciendo español signado? O sea, claro, ya. Español signado es la forma errónea de utilizar la lengua de señas, ¿ya? Entonces, si alguien te dice, estás haciendo español signado, no te sientas halagado, ¿ya? Porque te están diciendo que estás haciéndolo mal, ¿ya? Entonces, hacer español signado, o sea, seña por palabra de esta frase sería más o menos así. O sea, no sería algo así, ¿no? El ocaso en la playa es bonito, ¿ya? Eso es en español signado y no está bien, ¿ya? ¿Cómo debería ser en lengua de señas? Utilizando la estructuración o la forma de expresión de la lengua de señas, más o menos sería así, ¿no? Y ya está. Bien. Entonces, es un poco diferente, te has dado cuenta que hay un poquito más de expresión facial y he utilizado otras técnicas de interpretación. Como te dije, no solo es seña, 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 palabra, palabra, palabra. Cuando tú aprendes inglés, no solo basta con saber vocabulario en inglés, ¿ya? O sea, si sabes hablar inglés, no es suficiente con saber vocabulario. Yo sé muchas palabras en inglés, pero no sabes conjugar, no sabes expresarlo de forma correcta, ¿no? Estructurar. Entonces, también es importante saber estructurar, conjugar, ¿no?, en inglés. Ya, no solo basta con saber vocabulario, sino también saber expresar. Lo mismo sucede con la lengua de señas. No solo basta con saber lengua de señas, vocabulario, señas, sino también saber expresar, estructurar. ¿Bien? A ver, preguntas. ¿Por qué en cada país es distinta la lengua de señas? Ya, voy a terminar respondiendo a esa pregunta. Existen artículos definidos e indefinidos en el lenguaje de señas, en lengua de señas. Sí. Ya, pero eso yo lo voy explicando en el transcurso de las clases siguientes, ¿ya? A ver, entonces, para terminar con este tema nada más, el español signado es la forma incorrecta de usar la lengua de señas. Aquí, ¿quién crea la lengua de señas? La lengua de señas la crea la persona sorda, ¿ya? O la comunidad de sordos. Y la crea de acuerdo a sus contextos, ¿ya? Sus contextos. Entonces, si el contexto peruano es diferente al contexto argentino, chileno, colombiano, las señas también van a cambiar por país, ¿ya? Por país. Entonces, aquí en el Perú nosotros hablamos la lengua de señas peruana, en Argentina la lengua de señas argentina, la lengua de señas chilena, la lengua de señas colombiana, y así. ¿Ya? Cada país maneja su propio sistema de lengua de señas. Porque sus contextos son diferentes, ¿no? Influye el contexto histórico, cultural, político, religioso, climático, ¿no? O sea, todos esos factores influyen en la creación de la lengua de señas. Entonces, como esos contextos son diferentes, las señas se van creando diferente, ¿ya? Ahora, la pregunta ahí, ¿puedo comunicarme con un sordo mexicano? Entonces, ¿puedo comunicarme con un sordo español, con un sordo francés? Por ahí, sí. Siempre y cuando, si aprendes muy bien la lengua de señas, en sus dos niveles, más o menos así, ¿no? Nivel estructural, nivel vocabulario. ¿Ya?
nivel vocabulario, nivel estructural. Si tú aprendes estos dos, comunicarte con sordos de otros países no va a ser un problema. ¿Ya? Te lo digo con experiencia personal, me comunica con sordos rusos, sordos alemanes, sordos suizos, canadienses, de Estados Unidos, de Francia, de Argentina, de Brasil, de Ecuador. Entonces, me he comunicado con sordos de otros países y nos hemos entendido normal, ¿no? Entonces, eso es lo que deberías saber, ¿no? Para comunicarte con otros sordos, manejar el nivel estructural y el nivel vocabulario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la lengua de señas, lo que cambia de un país a otro es el vocabulario. ¿Ya? El vocabulario. Lo que no cambia y lo que sí es igual en todas las lenguas de señas es la estructura. Es la estructura. Entonces, tú manejas la estructura y el vocabulario, entenderte con otros sordos va a ser fácil. Si solo manejas vocabulario y no la estructura, ya, ahí sí se va a hacer difícil entenderte con otros sordos. Pero si tú manejas ambos, va a ser mucho más fácil. Muy bien, chicos. Vamos a quedar aquí. En realidad hay un poquito más de lo cual quisiera comentarles, explicarles y hablarles, pero vamos a tocarlo eso mañana, ¿ya? Mañana vamos a terminar con la clase y vamos a aprender también el abecedario. Por acá tengo, creo que el abecedario, sí, acá tengo el abecedario, ¿ya? Eso lo vamos a aprender mañana y en las siguientes clases vamos a ir avanzando un poco más con otros temas. Bien, a ver, para responder algunas preguntas. ¿Es necesario saber idiomas para comunicarse en lengua de señas? No. Yo me comunicaba con un intérprete de Estados Unidos, oyente. Yo no sé nada de inglés, él no sabía nada de español y nos comunicábamos mejor hablando en señas que estar hablando en inglés y en español, ¿no? Hay un buen libro donde se puede aprender lengua de señas. ¿Cuáles son dichos libros para aprender lengua de señas? Puede enviar el archivo PDF, por favor. Ya. Mira, libros hay, pero no comparto la idea de aprender la lengua de señas con libros. Es como querer aprender inglés con un diccionario de inglés. No es muy útil en realidad, ¿no? El diccionario de inglés como que, bueno, puede ayudarte, ¿no? Para algunas cosas, pero no aprendes inglés o no aprendes a hablar inglés con un diccionario de inglés. Lo mismo es con las señas. No se aprende lengua de señas con un libro o un manual de señas, ¿ya? El único material plasmado en una hoja, en un libro, es esto de acá, lo que ustedes están viendo, el abecedario. Después, todas las demás clases son pura práctica, pura visualización. Las clases son lunes y martes, sí, solo son lunes y martes, ¿ya? ¿Las demás clases también son virtuales? Sí, también son virtuales. Las clases de lunes y martes son el mismo grupo. Ya, eso está por verse, ¿ya? No sé si el grupo de los lunes es el mismo del martes. Eso ya supongo me van a explicar más tarde. Pero igual yo mañana voy a avanzar el mismo tema. Entonces, si desean, mañana pueden ingresar y mañana terminamos el tema que hoy no he podido terminar. Bien, voy a crear un grupo de WhatsApp así al toque. Le voy a mandar ya a ustedes, si desean, se unen al grupo, ¿ya? Al toque nomás voy a crearlo. Les voy a mandar el link por aquí y si ustedes desean unirse, pues se unen. Ya, UTP Verano se va a llamar así, lengua de señas. Ya. LSP mejor. Ya, a ver, denme un segundo, ahorita se lo voy a mandar el link. Para que ustedes puedan unirse al grupo. Por ahí les voy a pasar las diapositivas, les voy a pasar información, material por ahí que pueda encontrar. Vamos a mandar el enlace. Y ya, a ver, les mando el link de WhatsApp. Y ya está. Entonces, ahí ya ustedes, si desean, pueden unirse al grupo. Están en su libertad. Bien, chicos, entonces mañana continuamos esta clase y
ya estaríamos terminando el día de hoy. Les voy a mandar también ahorita la información que siempre debo de pasarles. A ver, esta información de las clases grabadas. ¿Ya? Esta otra información de las inscripciones. Y esta otra información de la encuesta. ¿Ya? Ahí tienen una encuesta. Si te ha gustado la clase, si has aprendido algo, puedes ahí comentar la clase del día de hoy. Bien, mi nombre es Esteban Ramírez. Ha sido un gusto conocerlos, trabajar con ustedes y nos estamos viendo mañana. Chicos, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta mañana. Listo, cuídense. Chao, chao. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Muchas gracias.